Buenas tardes, nuevamente con nuestras citas de comunicación hacia nuestros agricultores. Por favor, me confirman la salida en audio si estamos conformes para continuar. Por favor. Por favor, confirmación de la salida de audio. Gracias, me confirman conforme. Buenas tardes, nuevamente, sí. Miguel Rojas los saluda a, a la comunidad de agricultores profesionales de todo nivel involucrados en este cultivo muy importante, en este caso la papa, considerado el cuarto cultivo en importancia después del trigo y el maíz y el arroz. Es un cultivo que brinda una oportunidad económica a nuestro poblador altoandino y como también a los pobladores de la costa, como los valles de Barranca, Huaral, Cañete y otros, ¿verdad? Y en esta ocasión lo que vamos a ver es dos enfermedades, dos patógenos que causan daño a nuestras cosechas en este cultivo o cultivares, eh, tanto Alternaria solani, conocido como tizón temprano, y Phytophthora infestan, conocido como tizón tardío, por la ocurrencia en la fisiología, en la fenología del cultivo. Aquí podemos ver las diferencias, ¿no? Esta es una conidia que se producen cuando se reproduce en la hoja o en el tallo o en el tubérculo de la papa, y los síntomas que se presentan es de esta forma, son tizones, o sea, hojas necróticas de color marrón, con círculos, líneas concéntricas, líneas irregulares concéntricas que se forman en la hoja, principalmente más visible en el haz. Y no solo causa a nivel de hojas, sino también causa a nivel de tubérculos, causa daño, ¿verdad? Y por otro lado tenemos Phytophthora infestan. Phytophthora infestan, que causa daño también a nivel de hoja, tallos, brotes, tubérculo. Y bajo nuestras condiciones, la reproducción tanto de Alternaria solani y Phytophthora infestan es asexual. Muy poco se ha reportado reproducción sexual. Probablemente en algún momento se esté dando, o quizás ya se esté dando en algún lugar o en algún momento, pero los reportes a la fecha indican que no. Eso es para empezar. Aquí les he preparado la primera diapositiva para diferenciar el daño de uno y otro y los síntomas en cada caso y las estructuras del agente patógeno, agente causal, ¿no? Alternaria solani y Phytophthora infestan. Phytophthora infestan es, así como el cultivo de la papa tiene mucha importancia económica, definitivamente también esta enfermedad ha causado daños económicos enormes. Tanto es así que se recuerda la hambruna de Irlanda del Norte. Esta enfermedad causó una merma, prácticamente arrasó con todos los campos de parcelas de papa, causando una hambruna, considerado como un genocidio que causó la muerte del 30% de la población, y los sobrevivientes tuvieron que emigrar. Y millones y millones de personas murieron de hambre. Morir de hambre es morir tuberculoso, ¿verdad? Las generalidades. Eh, Phytophthora infestan, más conocido también como rancha, es la enfermedad o el patógeno más importante, la papa. Es la más grave probablemente en todo el mundo. Y no solo ataca a la papa, también ataca a otros cultivos, ¿verdad? Si las condiciones climáticas son favorables, esta enfermedad podría devastar en cuestión de días, ¿no? Ataca hojas, ataca tallos, ataca tubérculos, y eh, las condiciones favorables para su reproducción sexual tienen que ser
con la presencia de un gametangio y un anteridio, o sea, estructuras masculino y femenina, ¿no? Eh, Se pueden producir en un mismo tallo, que no son compatibles los dos gametangios que son producidos en un mismo tallo, ¿verdad? Parecido al micelio, pero no es exactamente el mismo. Este patógeno tuvo su origen eh, igual que la papa en Centroamérica. Desde América fue llevado a Europa y rápidamente se expandió un cultivo nutritivo y muy útil en algunas zonas de Europa, como algunas zonas de Irlanda, como la acabamos de mencionar, el problema que causó. Eh, pues las personas que dependieron exclusivamente para su alimentación de la papa, pues tuvieron que emigrar y muchos murieron de hambre, como se dijo, ¿no? Es decir, la papa es un cultivo muy importante, su origen en América y luego pasó a Europa. Y eso es con respecto al Phytophthora infestum. Los síntomas. Los síntomas son tizones de color marrón, o sea, tejido que se va muriendo. Eh, Ocurre de manera al azar, aleatorio, en cualquier parte de la planta, puede ser en la hoja, puede ser en el tallo u otras estructuras. Y se puede observar un punto de penetración y a partir de ese punto se está extendiendo. La necrosis va invadiendo lentamente el foliolo o los foliolulos o la hoja en general y puede llegar a completar en daño toda la hoja completa. Luego puede pasar al tallo y se puede ir extendiendo hasta llegar a toda la parte aérea y finalmente puede llegar tranquilamente hasta el tubérculo, donde ha penetrado es una mancha translúcida y acuosa y allí puede quedar, ¿no? Cuando, bueno, a nivel de hoja. Estos son los síntomas, aquí en este caso en el as, es por donde ingresa con mayor facilidad y es por donde se observa también la esporulación del patógeno. No solo se observa la mancha, sino una eflorescencia blanquecina en el embés, como unos micelios o algo un tanto parecido al oidium, ¿no? Eso es, corresponde a la fructificación del hongo. Entre ellos también el mildiu es un tanto parecido, ¿no? Entonces, al microscopio se podría observar los esporangios y los esporangióforos, que son parte de la reproducción asexual. Aquí tenemos unas vistas en el haz y en vez de la hoja, ¿no? Eh, Aquí tenemos dos hojas de papa, por ejemplo. Cada uno se denominan foliolos, estos, y los más pequeños se llaman foliolulos. Y todo esto, el conjunto de foliolos y foliolulos, conforman la hoja de la papa. Esta es una hoja de papa. Este es de vista en vez y esto es de vista por el haz, ¿no? Entonces, eso es. Aquí pues tenemos manchas en haz y en vez y son manchas bastante limitadas. Y aquí aparentemente el daño paralizó, probablemente hayan ocurrido condiciones climáticas desfavorables para la ocurrencia del patógeno, en este caso Phytophthora infesta, ¿no? Aquí tenemos otra vista a nivel de foliolos, foliolulos y tallo, ¿no? Entonces, esta es otra vista del daño. Principalmente Phytophthora infestan causa daño a nivel de sierra. Principalmente es a nivel de sierra. Si las condiciones favorables ocurrieran en la costa, también podría ocurrir, pero lo que requiere es principalmente baja temperatura y alta humedad, de 90 a 100% de humedad, o sea, agua libre, ¿no? Aquí tenemos daño a nivel de tallo, necrosamiento a nivel de tallo y el daño es al azar, aleatoriamente,
no ataca de golpe, de canto, diríamos, no, sino de manera aleatoria en forma salteada, ¿no? Aquí tenemos ya un campo prácticamente muy afectado. Esto ha tenido que pasar condiciones favorables de temperatura baja y alta humedad y ha permitido que el campo se generalice por el ataque de la enfermedad, en este caso Phytophthora infesta, ¿no? Mueren las hojas, mueren los tallos y finalmente puede llegar el patógeno hasta el tubérculo, ¿no? Y aquí tenemos problema, ataque a nivel de tubérculo. Y el tubérculo, cuando es atacado por Phytophthora infestan, tiene esta coloración al partir, al practicar un corte transversal o longitudinal, se puede visualizar esta coloración. Esta coloración aparentemente ya pues es de baja calidad definitivamente y como también no se puede someter a la cocción, no se puede cocinar en otras palabras. Hasta ya no consumen ni los animales porque tiene un sabor desagradable y ya ni la cocción se pudo lograr, ¿no? No se puede lograr la cocción. Entonces queda completamente dañado y entonces Phytophthora infestan puede causar daños hasta un 100%, puede devastar las cosechas, ¿no? Entonces eso fue el problema en Irlanda del Norte en el año 1845 que causó hambruna a la población que dependía de este cultivo, ¿no? Aquí tenemos patógenos, ya otros patógenos que circundan alrededor de Phytophthora y bueno, el día del tubérculo está comprometido eh, prácticamente al 100%, ¿no? No solamente puede atacar a papa, sino también puede atacar otros cultivos, como en este caso el tomate. Aquí vemos vista en el en vez y haz de la hoja, haz y en vez, y como también en el fruto, ¿no? Entonces, es un problema que ataca no solamente eh, a la papa, sino también otros cultivos, en este caso con el tomate, por ser de la misma familia Solanaceae. Acto seguido tenemos el tizón temprano, Alternaria solani. Alternaria solani es una enfermedad fungosa también que ataca al cultivo de la papa, principalmente es en las hojas basales, en las hojas adultas, diríamos, y de allí el nombre de tizón temprano porque ataca desde la base, ¿no? Desde el tercio inferior, va avanzando hacia la parte apical lentamente y tiene una característica curiosa, ¿no? También se forman los tizones, pero los tizones tienen unas líneas concéntricas irregulares y circundando de una coloración amarillenta, ¿no? Se amarilla la parte adyacente a la hoja muerta y en daños generalizados se puede visualizar a lejos todo un campo con amarillamiento. En muchos casos se puede confundir con otras enfermedades como foma, como mildew, como también se puede confundir con la maduración del cultivo, ¿no? Aquí tenemos estructura de reproducción asexual. En este caso es el conidio, el conidiófora. Conidiófora es el micelio, el tallo, en otras palabras, del hongo, ¿no? Esta es parte de la reproducción asexual. Aquí tenemos de Phytophthora. Phytophthora es esto, el esporangio, donde salen las estructuras de propagación. Este es el esporangióforo y el micelio, el tallo, ¿no? Eso es la estructura del hongo. Y bueno, el tizón tardío necesita hospedantes susceptibles, en este caso la papa, tomate, berenjena, muchas otras malezas del género de la familia Solanaceae, y pues tiene genes de resistencia en papa y otros. Es un patógeno virulento y requiere un ambiente que predisponga, ¿no? O condicionante, temperaturas bajas o frescas, hoja mojada o agua libre sobre
la hoja, ¿no? Para que pueda reproducirse. Y cuando las condiciones de clima, de baja humedad y alta humedad y baja temperatura, este hongo se puede reproducir en cuestión de horas y en días, en una semana, puede ser su tiempo suficiente como para devastar campos enteros, ¿no? Eso ocurría en Irlanda del Norte porque en esa época, por ejemplo, no había las herramientas que hoy en día contamos, ¿no? La fitopatología no estaba tan desarrollada y las herramientas químicas tampoco no estaban muy desarrolladas en ese tiempo. Pero hoy en día sí podemos controlar con mucha facilidad y con mucha eficacia, ¿no? A ver. Ujú. Algo está pasando. Ya. Eh, ¿Cómo se diagnostica el tizón tardío o la rancha o Phytophthora infesta, ¿no? Se observan los síntomas y signos. En otros casos se puede aislar del agente causal en medios de cultivo selectivos. Se puede detectar en el suelo con trampas vegetales. Se puede identificar mediante claves basadas en su morfología. Diferentes formas de identificar. Pero la más práctica es a través de observación visual de síntomas y signos, ¿no? Síntoma es la respuesta del cultivo, cómo se manifiesta ante el ataque, y signos son las mismas estructuras del patógeno, en este caso del hongo, ¿no? Entonces, el diagnóstico en este caso se basa fundamentalmente en la observación de los síntomas y signos, ¿no? El patógeno puede ser aislado en medios de cultivo, dado su condición de biótrofo y estudiado a partir de estos aislamientos. Se puede hacer detección en el suelo, se está presentando en eh, su sobrevivencia en diferentes lugares, en diferentes zonas o países. Eh, por ejemplo, en Perú no se ha observado la forma sexual, como también en otros países como Argentina, pero sí en México, por ejemplo, ¿no? Esa es una característica, menos mal la reproducción sexual en el país no está reportado, si lo hay debe ser muy escaso, pero si lo fuera, pues este patógeno está en constante evolución, en otras palabras, ¿no? Entonces, en algún momento nos puede sorprender, pues hay que estar preparados para manejar, para controlar de manera eficaz y proteger nuestras cosechas, ¿no? Aquí tenemos el ciclo, cómo se desarrolla y cómo se reproduce, ¿no? Aquí tenemos la parte asexual, lo que comúnmente ocurre en nuestras condiciones, como en Perú, en Argentina o en Ecuador, sí, Ecuador, pero por aquí tenemos la reproducción sexual, por ejemplo, ¿no? Eh, la reproducción sexual que sí está reportada en México, ¿no? Entonces, allí la variabilidad genética puede ser mayor, puede ocurrir sorpresas en el ataque, en su patogenicidad, en causar daños, en devastar parcelas de papa, ¿no? Entonces, esta es la parte más peligrosa, pero bajo estas condiciones es lo que tenemos constantemente en nuestras condiciones de Perú, por ejemplo, ¿no? Y las formas de manejo, diferentes formas de manejar este patógeno, eh, manejo de fuentes del inóculo, ah, hacer descarte de la papa, tubérculo, semilla, eh, sacar las malezas, como en caso nuestro no se produce no se da la reproducción sexual y entonces se pueden hacer esas prácticas culturales, ¿no? El sistema de pronóstico basados en temperatura y horas de hoja mojada, o sea, agua libre, para las condiciones de otros países, como en Perú, por ejemplo, ¿no? ¿A por qué es suficiente? Eso es una práctica cultural también importantísimo que aísla del inóculo para que no llegue a los tubérculos, ¿no? La rotación de cultivos es otra práctica cultural muy importante
utilizar densidades adecuadas para una suficiente ventilación del follaje, ¿no? A menor ventilación, definitivamente la humedad va a ser alta y cuando baja la temperatura tiene dos condiciones favorables de clima para que la ocurrencia o la prosperidad del patógeno pues sea condicionada, ¿no? Utilización de variedades, algunas variedades resistentes, las nativas, pues son en cierto modo tolerantes, resistentes, pero las variedades mejoradas, pues no lo son, ¿no? Eh, por ejemplo, secar o cortar el tallo al final del llenado de los tubérculos es una práctica cultural muy importante. Eso vale decir por lo menos una semana o 10 días antes de la cosecha, para evitar si hay ataque a nivel de follaje para que eh, los propágulos o las estructuras de propagación no lleguen hasta el tubérculo, ¿no? Porque si llegan al tubérculo, pues el problema se complica porque ese tubérculo podemos utilizar como semilla tubérculo y vamos a terminar infectando los campos de cultivo. Y eso va a ser el ciclo primario de infección. Y en una campaña, si las condiciones ocurren de manera favorable, pueden ocurrir varios ciclos de propagación en una sola campaña del cultivo, ¿no? Perdón, la otra medida cultural es la fertilización equilibrada, no exagerar con elementos nitrogenados principalmente que debilitan el follaje, el tejido del follaje y con hoja abundante obviamente la densidad es mayor y las condiciones pues son favorables para la ocurrencia, el ataque del fitóftora, ¿no? Como también hay control biológico. Sin embargo, con el control biológico, pues se ha llegado a 30, 40, hasta 48% de control en cuanto a eficacia de control, ¿no? Pero no es más. Y para un control de tener una herramienta química o una herramienta biológica, lo que fuera, para el control de la enfermedad, en este caso Phytophthora o alternaria, pues tenemos que llegar a un 80% o más, 85, 90%. Por debajo de 80%, pues el control no es eficaz, entonces es antieconómico, ¿no? Bueno, vienen las formas de control, las medidas de control que vamos a tomar en este caso. Bueno, son las medidas culturales, medidas biológicas, de todas las medidas de manejo integrado de plagas. Plagas se entiende todo aquello que cause daño a la cosecha, tanto enfermedades como insectos. Veterinaria, vamos a apelar al control químico, donde podemos recomendar nuestros productos puntuales, ¿no? Puntuales para el cultivo de la papa. Aquí tenemos un producto denominado Infinito, ¿no? Infinito es un producto formulado con dos ingredientes activos denominados flupicolide y propamocarp, dos activos que actúan de manera, eh, hacen una sinergia y actúan de diferentes modos para combatir el patógeno en este caso, ¿no? Infinito posee doble acción, sistémica y translaminar, que conducen a la rápida desestabilización del hongo que ataca sus cultivos, o sea, en este caso Phytophthora. Acción translaminar. El producto puede llegar por el haz y puede terminar en el en vez de la hoja. Eso es la acción translaminar. Y acción sistémica, pues es, una vez aplicado, se distribuye por lo general hacia arriba, ¿no? De manera acropetal, ¿no? Eso es, eh, o basipetal en este caso, pero el detalle es que el producto una vez aplicado ingresa de manera rápida al tejido y se distribuye también de la misma forma, en forma homogénea y depositándose de manera duradera en los haces vasculares, en el sistema circulatorio del cultivo de la papa en este caso, ¿no? Es así como controla desde adentro hacia afuera. Esa es la acción, cómo funciona y su modo de acción. Y la acción de su movimiento de este producto es por sistemia y por efecto o acción translaminar, ¿no?
Aquí tenemos un testigo y aquí tenemos un control. Cuando fue aplicado infinito sobre el follaje de la papa, cuando es controlado, toma esta coloración, mejor dicho, ¿no? Queda necrosado alrededor del tizón, o sea, la hoja necrosada, ya no se forma esta coloración blanquecina que ocurre como una especie de mildiou, como una especie de un halo blanco, como el oidium, ¿no? Este es testigo, aquí no fue aplicado, en este lado derecho sí fue aplicado, entonces aquí se nota muy claro, con una delimitación que no tiene más avance y definitivamente la parte afectada sí quedó dañado, murió la lámina foliar en esa parte, pero tampoco hay un avance, ¿no? En este caso sí está avanzando. Este halo blanco significa que el patógeno tiene avance, está vivo el patógeno, está esporulando, ¿no? Aquí no está esporulando, ya no tiene este halo blanco que tiene en este lado, aquí ya no lo tiene. Síntoma de que fue controlado y ya el patógeno está muerto, en otras palabras. Esta es una parcela, es un campo donde fue aplicado en una parte y en otra parte pues quedó como testigo. Y esta es la mejor forma de visualizar un campo donde fue atacado y como también la parte que fue controlado, ¿no? Eso es. Se nota visualmente, es muy notorio, la parte afectada, necrosada, el tizón es generalizado, mientras en este caso, en este lado, la hoja está aún verde, ¿no? Eso es la diferencia de aplicar infinito. La dosis del infinito es 1,5 a 2 litros por hectárea o medio litro o 1 litro por cilindro, ¿no? Periodo de carencia 3 días. Número máximo de aplicaciones por campaña. Se recomienda 3 aplicaciones por campaña, ¿no? Y uso del infinito desde formación de brotes laterales, desde el aporque, desde el primer aporque hasta la formación de los tubérculos. En este periodo, en todas estas etapas fenológicas del cultivo, el patógeno puede atacar de manera severa en función a las condiciones climáticas que ocurran, ¿no? Baja temperatura, 10, 12 grados centígrados y alta humedad, agua libre, 90 a 100%, ¿no? Y eso condicionado en el tiempo, o sea, permanente, ¿no? Si permanece 1, 2, 3, 4, 5 o 6 o 7 días, adiós cultivo, ¿no? Entonces, menos mal, hoy en día tenemos herramientas muy eficaces, como en este caso el infinito, ¿no? Las ventajas de usar el infinito: alto nivel de eficacia y consistencia y confiabilidad en el control de la rancha, Phytophthora infesta, ¿no? O causado por Phytophthora infesta. Doble acción, sistémica y translaminar. Protección de larga duración, excelente residualidad, producto curativo, erradicativo y antiesporulante. O sea, definitivamente corta la reproducción del hongo, el hongo muere. Donde llegue el producto, muere. Definitivamente el producto va a llegar porque tiene doble forma de movilizarse de manera sistémica y translaminar. Mayor resistencia al lavado por lluvias. Este producto se impregna, penetra tan rápido a los haces vasculares, y es así como viaja y es como tal queda protegido, vinculado, incluido en el sistema circulatorio, digamos, de la planta o en los haces vasculares, con los solutos que suben y bajan como agua o los solutos, y es así como se involucra en la planta y desde allí protege desde la parte interna, ¿no? Eso es rápida penetración en el cultivo. Esa es la ventaja de este producto, ¿no? Formulación líquida fácil de usar. Y en cuanto a control químico, pues recomendamos los siguientes productos, ¿no? Antracol, Trivia, Antracol nuevamente, Fitorras. Entonces, aquí lo que se recomienda esa es la estrategia que se recomienda. Empezar con un producto de contacto, un producto protectante, una barrera física,
y actos seguidos y por allí de repente la barrera física fue vencido por la ocurrencia, por la infección del patógeno y logró ingresar el patógeno, entonces allí entra un producto curativo como en este caso Trivia. Nuevamente rotar con un producto de contacto para evitar la infección y si vuelve a vencer la barrera física, en este caso el antracol, nuevamente se recomienda un producto curativo, como en este caso Fitorras, ¿no? Y Antracol, además de ser un fungicida, es un eh, abono foliar. Abono foliar porque tiene alta concentración de zinc, 150 gramos por kilo de Antracol, cantidad suficiente como para suplir los requerimientos del cultivo, de cualquier cultivo. Y el zinc es un elemento, además de ser nutritivo, es condicionante para la absorción de otro elemento, en este caso el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno va a ser absorbido con mucha facilidad con la presencia del zinc. Entonces, Antracol no solamente es fungicida, además de ser fungicida, es abono foliar, ¿no? Entonces, aquí tenemos producto de contacto, producto curativo, nuevamente producto de contacto y producto curativo, ¿no? Y tanto Trivia y Fitorras también son productos formulados con dos activos. Y allí tenemos infinito, ¿no? Infinito en caso de ser agresivo el ataque, en este caso el patógeno Fitóftora, en caso de ocurrir la rancha, entonces tenemos otra herramienta muy eficaz y el infinito, ¿no? Aquí tenemos la estructura del tizón temprano de alternaria, mejor dicho. La alternaria bueno, este es el ciclo que puede ocurrir de manera aleatoria también. Eh, puede atacar hojas, puede atacar tallos, puede atacar tubérculo y como también las estructuras de reproducción pueden permanecer en el suelo por días hasta semanas y nuevamente volver a estas estructuras llamadas conidias. En caso de Phytophthora se llama esporangio y en caso de alternaria solana se llama conidia, ¿no? Entonces estas conidias pueden bajar al suelo y germinar junto con el tubérculo semilla y pueden salir a la parte aérea y es así como empiezan a atacar desde las partes basales del cultivo, ¿no? Entonces de ahí el nombre de tizón temprano porque ni bien salen las hojas y es allí donde atacan, las hojas basales, ¿no? Del tercio inferior. Y si el ataque es más agresivo, pues va a pasar al tercio medio, tercio superior y va a generalizar el daño, ¿no? Esto también puede causar daño a nivel de almacén, es mucho más complicado el daño, ¿no? Porque es ya directamente al producto comercial, al tubérculo, ¿no? Los síntomas, como habíamos explicado, pues son tizones o muerte de hoja con, este es una vista en el haz, con líneas concéntricas, este es el típico daño en la hoja y como también en el tubérculo es un tanto parecido, es un tanto parecido. En este caso es una pudrición seca a nivel de tubérculo y pues el tubérculo queda completamente dañado y esto puede causar daño eh, 70-80%. Entonces, ambos patógenos son muy agresivos, muy delicados desde el punto de vista de su importancia económica. Entonces, desde allí es importantísimo controlar para garantizar nuestras inversiones, ¿no? Y en el campo, para ambos casos, se recomienda hacer corte de tallo por lo menos 7, 12 o 15 días antes de la cosecha, con la finalidad de aislar los patógenos, los propágulos que quedaron en la hoja y no pasen al tubérculo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Segunda enfermedad foliar en importancia ampliamente distribuida a nivel mundial, o sea, después de Phytophthora infestans, el segundo en importancia es alternaria SPP o varios. Hay varias alternarias, en este caso alternaria solana, ¿no? La mancha es como se visualiza aquí, manchas concéntricas, mancha irregular con líneas concéntricas, ¿no? Generalmente se presenta en hojas basales y en menor grado en los tallos también. Dependiendo del grado del avance puede llegar hasta el tubérculo, ¿no? Hay variedades susceptibles y hay otras un poco tolerantes. Y puede terminar defoliando. Para que ocurra el tizón temprano, alternaria solani, lo que se requiere es eh, clima seco y caluroso.
clima seco, frío, y en el día, clima seco y caluroso. Eso es en otras palabras. Y como por ejemplo en condiciones de sierra, en época de estiaje, o sea, exento de lluvia, como de junio, julio, agosto, septiembre, hasta estos meses, por ejemplo, las condiciones de sierra es cielo despejado y la ocurrencia de la lluvia es rarísimo. No ocurre, no suele llover por esta temporada, aunque el próximo mes ya viene. Entonces, en esa temporada de estiaje ocurre una lluvia esporádica, es condicionante muy, muy favorable para la ocurrencia de alternaria, ¿no? La herramienta más eficaz para su control, en este caso, es una herramienta química, es una estrategia química, digamos, además de haber recomendado otras alternativas de control como los culturales y otros. En este caso es una alternativa química y el producto que se recomienda se llama Luna Tranquility, ¿no? Ese es el nombre curioso, Luna Tranquila, se podría decir. Bueno, la tranquilidad de papa sin alternaria, ¿no? No solamente de la papa, sino también el dueño, ¿no? El dueño más que nada porque está preocupado de su inversión, ¿no? También en este caso, este es un producto formulado con dos ingredientes activos en uno. Producto formulado, hay una diferencia entre hacer una mezcla en cilindro. Yo puedo hacer estos dos activos, comprar por separado si es que hubiera en mercado, sin embargo tampoco no hay. Entonces puedo tener por separado fluopiram y por otro lado pirimetanil. Pirimetanil sí es muy común, pero fluopiram no es común. Entonces, si consigo por separar estos dos productos, puedo hacer una mezcla de cilindro. Pero en esa mezcla de cilindro no estoy haciendo una dosis correcta, una dosis cuantificada como para controlar. Pero en una mezcla formulada, hecho en laboratorio, sí. En este caso, Bayer ha hecho una mezcla formulada a nivel de laboratorio, ya una dosis adecuada como para controlar este patógeno, ¿no? Entonces, Luna Tranquility consta de dos activos, fluopiram y pirimetanil. Vamos a ver la forma como actúan esos dos activos, ¿no? Eh, las características de su comportamiento en la planta, ¿no? Protege hojas, tallos y frutos. La mayor parte del ingrediente activo está en la superficie de la planta, con movilidad multidimensional, o sea, por todos los lados, ¿no? Este, por ejemplo, es una foto, eh, es un diagnóstico después de haber aplicado en cuestión de horas, ¿no? Distribución de luna desde los tallos a las hojas. Este mismo producto aplicado en otros cultivos en cuestión de horas ya está distribuida en la hoja, ¿no? En este caso, desde los tallos hacia las hojas y yemas, punto de aplicación. O sea, vale decir, si aplico en esta parte, si van a salir nuevos tejidos, también quedan protegidos por la misma forma de la circulación, ¿no? Por la sistemicidad acropetal, en este caso es hacia arriba, ¿no? La sistemicidad avanza hacia arriba. Podemos aplicar en las partes basales, en el tercio bajo, medio y superior. Y es más, algunos tejidos, algunas hojas, algunos brotes que van a salir recién, también van a ser protegidos por la misma característica del movimiento del producto en la planta, ¿no? De abajo hacia arriba, de manera acropetal, ¿no? Y también tiene una eficacia traslaminar. Es aplicado en el haz y puede pasar al en vez, ¿no? Entonces, de dos maneras de circular este producto en el cultivo, en la hoja, en la planta, y como también dos formas de actuar como controlando el patógeno, ¿no? Ah, se paraliza. A ver. Ah, aquí tenemos dos aplicaciones, también dos escenarios, ¿no? Testigo 2 días de la segunda aplicación. Testigo 5 días después de la segunda aplicación. Este es un testigo que fue aplicado 2 veces, en otras palabras, con otro testigo comercial, y aquí fue aplicado con Luna Tranquility, ¿no? 30 días después de la segunda aplicación, ¿no? 30 días. Imagínense, hay una diferencia abismal, ¿no? Hoja comprometida
por el ataque de alternaria, y este es el típico, ¿no? El síntoma característico, amarillamiento, como que también se confunde por ataque de FOMA, otras enfermedades y como también por la misma maduración fisiológica. En este caso, por Luna Tranquility, la hoja es verde, ¿no? La dosis de Luna Tranquility es 400 mililitros por cilindro, ¿no? Eso es. O como también podremos hacerlo en ataques no muy severos, 1 litro para 3 cilindros, ¿no? En condiciones de sierra, funciona muy bien. En la costa, donde el ataque es menor en algunas épocas, en algunas campañas, sí, normal, funciona y es una de las herramientas muy, muy solicitadas, muy usadas por nuestros paperos de la sierra como de la costa, ¿no? Es un producto que no solamente controla el patógeno, sino también le da, prolonga la vida útil de la cosecha, en este caso la papa, va a ir más protegido al almacén, como en otros cultivos, por ejemplo, porque no solamente es también para la papa, sino también se aplica en otros cultivos, como en cítricos, ¿no? Como en la mandarina. Eso es la dosis. Entonces, beneficios de Luna es un producto novedoso de última generación y es altamente efectivo en el control de la alternaria en papa, botrytis en hortalizas y frutales. Doble modo de acción, doble forma de eliminar al hongo, ¿no? Eh, por los dos activos que tiene, ¿no? Entonces, uno ataca al sistema respiratorio y al otro al nivel enzimático, ¿no? Al pertenecer a dos grupos diferentes de la FRAC. Sí, FRAC es una institución que está a la vanguardia de evitar la resistencia de los fungicidas, y recomienda, pues efectivamente, que deberían de aplicarse dos activos o dos códigos FRAC diferentes para controlar un problema. En este caso, los dos activos pertenecen a diferentes códigos FRAC, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Cobertura total de la planta por su alto efecto sistémico y translaminar. Menos aplicaciones por campaña porque días control es mayor. Allí en la vista anterior vimos versus el testigo. A los 30 días habíamos hecho una segunda aplicación y la hoja está verde, está controlado, está sana la planta, ¿no? Protege los frutos en todas las etapas del desarrollo, bueno, de otros cultivos también. Gran efecto post cosecha que permite mayor vida útil, lo que habíamos dicho, ¿no? Prolonga la vida útil. Vida útil del producto comercial. Eh, Tolerancias en muchos mercados de exportación, ¿no? Entonces, está permitido, tiene tolerancia, no solamente para nuestro mercado nacional, sino también para el mercado de afuera. Control químico, alternar y empapa, ¿no? Entonces, la recomendación que se hace es usar nativo, 100 gramos por cilindro en las primeras etapas, acto seguido Luna Tranquility, 300 a 400 centímetros cúbicos o mililitros por cilindro, y Silvacur Combi 200 mililitros en las etapas finales, ¿no? Entonces, aquí vemos, eh, este es los grupos, código FRAC, ¿no? Código FRAC tienen diferentes códigos. Nativo tiene 11 y 3, Luna Tranquility tiene 7 y 9, y Silvacur Combi tiene 3 y 3 porque también son dos activos, ¿no? Entonces, pues son diferentes códigos FRAC. Entonces, eso es válido para una correcta rotación de aplicación foliar para controlar, en este caso, Alternaria solani, ¿no? Entonces, estos tres productos, en otras palabras, están correctamente recomendados para una rotación correcta, para un control eficaz, para un control correcto y eficaz. Bueno, eso es lo que les puedo ofrecer, lo que les he preparado. Y con gusto esperamos preguntas o comentarios que hubiera. Eh, por favor, nos quedan 9 minutos y creo podemos absolver algunas preguntas. Dispuesto a sus preguntas. Espero haya sido de mucho agrado. Efectivamente, Antonio Yangua Chinchay
Buenas noches para Alternaria SP Luna Tranquility. ¿Con qué otro fungicida recomienda rotar? Justo aquí, su pregunta fue antes, ¿no? Aquí estamos rotando, recomendando con Luna y Silvacor, ¿no? Esta es una rotación eh, probada y comprobada en el campo, ¿no? Y con resultados eficaces, con resultados económicos, ¿no? Eso es. Y no solamente con los resultados, obviamente si se inició con una recomendación técnico y al final comercial, definitivamente el resultado, ¿no? Técnico en el sentido de que esta rotación es correcta porque tiene diferentes códigos FRAC. Desde allí viene la, la sostenibilidad de la recomendación, ¿no? No sé si tenemos más preguntas, solo tengo una sola pregunta, entonces estoy respondiendo que para Alternaria tenemos estas dos herramientas más, ¿no? Nativo y Silvacor. Si hubieran más preguntas, nos quedan 7 minutos, por favor. Tiempo muy valioso. En estos momentos tengo otra reunión más. He preferido estar con ustedes y gustoso de compartir. Aquí tenemos otra pregunta. Elmer Cruz Maza. Hermer. Hermer Cruz Maza me pregunta. Bueno, es un comentario. Buena presentación. ¿Es necesario utilizar algún siliconado con estos productos? Sí, definitivamente. Esa es otra recomendación. Los productos siliconados son coadyuvantes. Son coadyuvantes que en nuestra cultura agronómica solamente se suele decir solo para la lluvia, para evitar el lavado. No. Los productos siliconados permiten la penetración y la dispersión hasta la humectación en la lámina foliar cuando aplicamos, ¿no? Entonces, el agua es el mototaxi que moviliza al activo, al flopiram, al pirimetanil, por ejemplo, y esa agua, como mototaxi, debe de movilizar, debe de estar en movimiento, debe permanecer allí. Pero ¿qué pasa? Una vez que fumigamos, aplicamos, ni bien volteamos, detrás de nosotros vienen ya las hojas deshidratándose, secándose. Entonces, el siliconado lo que ayuda es a permanecer por más tiempo húmedo y además permite la rápida penetración y dispersión sobre la hoja y hacia dentro de la hoja. Aquí tengo otra pregunta. El momento de la preparación, los siliconados se preparan, se vierten al cilindro al final. Primero son los polvos, como Antracol, como el nativo, gránulo dispersable, después Luna Tranquility, y al final es el siliconado. En este caso nosotros tenemos Kinetic, es un tema de stock, pero también tenemos otro producto coadyuvante, Tritec. Tritec es acaricida, insecticida, fungicida. Es un repotenciador. Tengo otra pregunta. Segundo Nazario Cuascota me dice, saludos cordiales. La mezcla para erradicar fitóftora cuando está bastante afectado. Ah, la mezcla. Antracol con infinito. Habíamos recomendado, de repente todavía no estuvo. Esta es la recomendación. Regreso a la diapositiva correspondiente para recomendarle, ¿no? Esta es la mezcla. Cuando es normal, podríamos de la parte de arriba, ¿no? Pero si el problema es mayor, entonces apelamos al uso, a la buena, a las bondades del infinito, a las buenas propiedades, a los beneficios del infinito, además de Antracol, ¿no? Si no tenemos más preguntas, Zenón Arturo Yacolca Yacolca, qué hermoso apellido. Buenas noches. ¿Es posible el uso de luna más infinito? Eh, sí, sí, solo que Luna está más dirigido para Alternaria e Infinito está más dirigido para la rancha. Pero en la práctica, en el campo, vamos a tener ambos. Sí, es correcto la mezcla final, ¿no? En el campo tenemos toda una sinfonía de ocurrencias, de enfermedades, de plagas en general, así como malezas, insectos. Maribel Cabrera Rudas dice, ¿se puede hacer mezcla con insecticidas cuando la planta está con el hongo? Sí, sí se puede hacer mezclas con insecticidas.
La recomendación es que no deberíamos hacer mucha mezcla, ¿no? Hay agricultores, yo he visto agricultores que hacen mezclas de 7, 8, 9, hasta 10, 12 productos. Eso ya es antieconómico y es antitécnico, ¿no? Pero sí, no hay problema, se puede hacer mezcla insecticida. A ver, cómo dice, se puede hacer mezcla con insecticida cuando la planta está con el hongo. Claro, pero insecticida sí, para controlar insectos, pero si tienes hongos, ataque de hongos e insectos, pues, por ejemplo, puedo tener ataque de Gorgoja los Andes y Alternaria, por ejemplo. Sí, puedo usar un beta baitroide para Gorgoja los Andes y puedo usar una Luna Tranquility para Alternaria. Sí, puedo hacer esas dos mezclas, por ejemplo. No sé si tenemos más preguntas. Si tuviéramos más preguntas, pues nos quedan 2 minutos. Eso es todo, me dicen. Les agradezco infinitamente. En nombre de Bayer, en nombre mío, Miguel Rojas, hasta una nueva oportunidad. Gracias a las herramientas de hoy que tenemos, la virtualidad llegó gracias a la pandemia y llegó para quedarse. Entonces, aprovechemos esas herramientas y gracias a estas herramientas desde nuestras ubicaciones, en cualquier lugar de la faz de la Tierra podemos estar comunicados, conectados. Entonces, no hay excusa para no estar comunicados. No hay excusa para hacer nuestras consultas. Ahí tienen al final mi correo y mi teléfono, pueden anotar y esto creo que queda colgado también en YouTube. Entonces pueden revisar con calma, pausando, acelerando, como deseen. Nuevamente, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.